En esta actividad de apertura hemos convocado especialmente al Foro de Rectores y Rectoras de Córdoba, mesa creada en el año 2013 a instancias de la Organización Humanitaria y Social Cáritas Argentina Córdoba y su declaración de brochero, cuyo propósito es fomentar la educación en todos sus niveles para compartir e intercambiar acciones de buenas prácticas para la resolución pacífica de conflictos y tensiones que permitan una sana convivencia en los ámbitos universitarios. En esta edición, tanto la Universidad Nacional de Córdoba como la Universidad Nacional del Nordeste son anfitrionas del encuentro. A continuación, veremos 2 videos institucionales de las universidades que somos anfitrionas. La Universidad Nacional del Nordeste, fundada en 1956, es la única del norte argentino que extiende su presencia entre 2 provincias hermanas, Chaco y Corrientes. Más de 60.000 estudiantes depositan en ella su confianza, formándose en sus 11 facultades, 2 institutos, 4 centros regionales y 7 extensiones áulicas. La UNE es mucho más que una institución académica. Es una comunidad que promueve la pluralidad, la inclusión y la excelencia. Desde la docencia, la investigación y la extensión se consolida como un actor clave en el desarrollo social, económico y cultural del nordeste argentino. A lo largo de su historia, ha sabido construir espacios donde los derechos humanos son pilar y horizonte, formando generaciones de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con una sociedad más justa y equitativa. En la última década, la universidad dio pasos firmes para consolidarse como referente regional en materia de derechos, respeto y no violencia. 2016. La Universidad Nacional del Nordeste se declara formalmente como una institución libre de discriminación por género u orientación sexual. 2018. Se aprueba el Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de discriminación y violencias de género u orientación sexual. 2022. Nace la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la UNE, integrada por un equipo interdisciplinario que impulsa y jerarquiza la transversalización de la perspectiva de género en toda la vida universitaria. 2023 se lanza el curso MOOC Lentes Violetas en la Universidad, que ya transita su 9ª cohorte. A través de esta propuesta, la UNE promueve una mirada sensible al género, las diversidades sexuales, transformando prácticas cotidianas en cada unidad académica. 2024. La universidad aprueba la opción de titulación no binaria en todos sus planes de estudio, garantizando el derecho a recibir un título acorde a la identidad de cada persona. Ese mismo año se crea la Diplomatura Superior en Géneros, Diversidades y Universidad, reafirmando el compromiso de la institución con la igualdad y la inclusión.
La UNE también participa activamente en redes nacionales e internacionales, como la RUGE y el proyecto Erasmus más Bravío, fortaleciendo la cooperación académica provincial, nacional e internacional en materia de derechos e igualdad. El compromiso trasciende los campus. Con charlas, talleres y campañas, la universidad se acerca a las comunidades del interior de Chaco y Corrientes, llevando su mensaje de respeto, sensibilización y acompañamiento. Cada encuentro se convierte en un espacio de diálogo, aprendizaje y construcción colectiva de igualdad de derechos. En la UNE creemos que la igualdad es una práctica cotidiana. Lo hacemos a través de políticas claras, formación constante, investigación comprometida y acción territorial. Así, seguimos construyendo una universidad garante de igualdad de oportunidades, libre de violencias, respetuosa de las diversidades e inclusiva para todas y todos. Universidad Nacional del Nordeste. Compromiso con la igualdad, la diversidad y la no violencia. Bien, a continuación tengo el gusto de presentar a Emilio Olías Ruiz, catedrático de Tecnología Electrónica del Departamento de Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, donde se tituló en Ingeniería Industrial. Sus trabajos han sido publicados en revistas internacionales de referencia en el campo de las energías renovables. En la actualidad es profesor e investigador del Grupo de Sistemas Electrónicos de Potencia de la misma universidad. Anteriormente fue director de la Escuela Politécnica Superior, subdirector de Ingeniería Industrial y subdirector primero de la Escuela Politécnica Superior. Ha ocupado el cargo de defensor universitario en la Universidad Carlos III de Madrid desde 2018 hasta 2024 y en la actualidad coordina el proyecto europeo Erasmus más Bravío, dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en los países y entidades universitarias participantes. Emilio, te escuchamos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, a todas las personas que nos acompañan hoy en este acto, a los socios que participan en el proyecto y que han presentado. No voy a volver otra vez a presentarles. Estamos muy satisfechos y muy contentos y muy agradecidos por el trabajo que han hecho y por la acogida que estamos teniendo. Y también porque estamos en una universidad que para todos los socios del proyecto es una referencia por su historia, por su dimensión y por el sentido que tiene para todos nosotros. Yo les he preparado una presentación con unas transparencias PowerPoint que, por supuesto, van a quedar a su disposición, pero sobre todo lo que quería transmitir es que podemos aprovechar este encuentro y los días que vamos a poder compartir con ustedes para tratar de dialogar, no solamente hoy, no solamente esta semana, sino los días que ustedes estimen necesario para aprovechar pues esta buena onda que hemos conseguido crear a lo largo de estos ya año y medio de trabajo. Estamos en la mitad del proyecto y que pueda servir también para potenciar continuidad de esta actividad y otras. El contenido de la charla que quiero proponerles es una pequeña reflexión en un tiempo breve. No pretende ser en absoluto dogmática. Su defensoría es mucho más antigua que la nuestra y más importante en tamaño, pero creo que más o menos es importante transmitir que compartimos experiencias comunes. Al final las universidades somos una sociedad y todas las situaciones que se producen y que de alguna forma inciden en las actuaciones de las defensorías universitarias son muy comunes. No hay diferencias, no apreciamos diferencias entre unos países y otros. Sí que hay diferencias culturales, económicas, sociales, y esto modifica muchas veces los comportamientos, pero hay muchos aspectos que podemos compartir sin ninguna duda.
he hecho un pequeño índice con una introducción, una propuesta de definición de lo que es una defensoría universitaria para que, bueno, al menos tengan un referente, algunas ideas sobre qué aspectos, en mi opinión, podemos considerar como claves, qué situaciones pueden ser erróneas y qué valores puede promover el que exista una defensoría universitaria. Yo me siento hoy, permítanme que lo diga así, más argentino que nunca, ¿no? Y tengo una misión, que es convencerles a ustedes de que no solo la Universidad Nacional de Córdoba debe tener la referencia de ser la única que soporta una defensoría universitaria. Les animamos a que pongan proyectos similares en marcha en sus instituciones, porque creemos que pueden proporcionar ventajas muy importantes. Yo, para tratar de explicar lo que es una defensoría universitaria, luego lo he pensado y digo, esto ha sido demasiado atrevido, porque estamos en un país que no es muy de café, es más bien de mate, ¿no? Pero esto es un café que no es muy conocido. Yo ahora estoy disfrutando de un año sabático en una isla que es la que proporciona este tipo de café, que se llama Barraquito, ese es el nombre que tiene el café. Y bueno, pues este es el lugar donde a mí me gusta tomarlo más, en esta cafetería que está en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y también en la ciudad de La Laguna. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque un barraquito es un café, ahí tienen niveles de productos que incorpora, abajo hay leche condensada, leche azucarada, encima hay licor 43, encima hay leche, encima hay café, luego hay nata, y encima de la nata hay canela, una rodajita de lima. Y esto es, para mí, un ejemplo perfecto de lo que es una defensoría universitaria. Claro, tienen que gustarles el dulce. Pero si no les gusta el dulce, pues quítenle la leche condensada. Si tienen la tensión alta, cambien el café por un café descafeinado. Si no beben alcohol, quítenle el licor o pónganle un licor sin alcohol. Y bueno, con esto puedo tratar de transmitirles que hagan una defensoría universitaria a la medida de cuál puede ser el modelo que les parezca mejor. No hay por qué pensar, probablemente en sus estructuras ya tienen algo que se parece a una defensoría universitaria. Entonces, bueno, me ha parecido que el ejemplo, y disculpen porque de mate no podía hablar, no tengo experiencia, y esto me parecía que podía ser una buena imagen gráfica. Si yo les tuviese que decir, la parte de presentación del equipo ya la ha hecho Ana, entonces la voy a saltar, pero sí les quiero insistir que estamos a su disposición para que podamos intercambiar hoy o incluso después de esta charla alguna idea, alguna iniciativa o inquietud que puedan tener. Pero yo les quiero dar un dato, como ha dicho Ana, yo soy ingeniero, entonces me manejo un poquito con números. ¿Por qué creo que es importante que exista una defensoría universitaria? Pues porque nosotros en los 6 años que hemos estado trabajando hemos encontrado que de cada 10 casos que llegan a nuestra oficina, 4 se resuelven. Las defensorías están concebidas en general como último recurso, es la última puerta, la última ventanilla a la que alguien puede acudir para tratar de resolver un problema. Y claro, les podrá parecer poco, 40%, puede ser un indicador pequeño. Afortunadamente, tampoco las defensorías tratamos un número de casos muy importantes en la comunidad, estamos hablando de menos de un 1% de incidencias, o sea que en general nos movemos en ámbitos universitarios que podemos considerar saludables. Si tenemos indicadores de una incidencia en número de casos pequeña. Pero es que, claro, si ese 1% de casos tenemos un 40% de resoluciones a favor de quienes las plantean, ya no es estadística, ya no es una hoja Excel, son personas para las cuales ese problema es un problema importante. Y si se lo podemos solucionar, aliviamos muchas tensiones que se pueden escalar dentro del ámbito universitario o del ámbito social y producir consecuencias muy costosas en términos jurídicos, en términos sociales, en términos de situaciones de cierta tensión dentro de la universidad. Y en eso yo creo que esta es un poco una de las claves que quiero plantearles en mi presentación. Animarles porque ese es un resultado muy positivo para poner en marcha esta iniciativa. Luego hay algunos conceptos que
creo que compartimos en general todos los que estamos aquí y que representan cómo funcionamos. Este primer concepto en qué nos basamos, cuáles son nuestros tres pilares. Por una parte, hemos de funcionar de manera independiente. Puede haber formas de nombrar o de elegir la persona que ocupe el cargo en la Defensoría o con el nombre que encontremos, pero debemos actuar con independencia, no bajo las directrices, permítame que lo diga con esta claridad, de un equipo de gobierno, porque si no, no se interpretaría que pudiéramos generar confianza en las personas que pueden acudir a nuestro lugar para tratar de resolver su situación. Funcionamos de forma confidencial, ese es un aspecto común que manejamos con mucho cuidado. Los temas que tratamos en ocasiones son muy sensibles, incluso para la comunidad universitaria, y por supuesto ya solo son muy sensibles para la persona que se pone en contacto con nosotros. Entonces tenemos que trabajar con confidencialidad. Y como yo creo que la propia presentación muestra, de una manera informal. No vamos a hacer una resolución mandatoria, obligatoria, sancionadora. Normalmente nosotros vamos a hacer una recomendación o una sugerencia que puede ser atendida o no por la autoridad, pero al menos tenemos esa capacidad de poder tratar el asunto con una libertad relativamente grande. Somos, por tanto, un puente entre la comunidad universitaria y la institución. Es difícil distinguir las tres cosas, pero la comunidad universitaria es todo el conjunto de personas que la conformamos, la institución es pues, la propia universidad, y nosotros, aunque a veces tengamos que dividir nuestra cabeza, porque no sabemos muy bien dónde estamos, es un poco histriónico, histérico este trabajo, pues no somos de la comunidad, tenemos que estar neutros ante el problema que se nos puede estar planteando. ¿Y qué no somos? Yo entiendo que no somos abogados, no somos tampoco personas que tengamos que tratar terapéuticamente una situación, pero sí que podemos orientar hacia otras unidades que pueden hacer esto con mucha profesionalidad y aportando una solución muy eficaz. Y tampoco somos representación sindical. Hay otros foros donde estas actividades se pueden recoger. Nos regulamos mediante dos normas con carácter general, que podríamos decir son los estatutos que tiene cada institución, cada universidad. Normalmente en esos estatutos se recoge la figura de la Defensoría, y luego tendremos un reglamento propio, específico, que ya marca las funciones, el modo de elección, la duración, hasta dónde se puede llegar y los aspectos que se consideren más adecuados. Hay, en este punto, he elegido de una forma sintética lo que creo yo que pueden ser claves, errores y valores. Hoy tenemos un ejemplo magnífico de lo que es la primera clave, que es que haya visibilidad. Y es muy probable que a través de la difusión de esta reunión, a través del canal de YouTube, las personas que puedan estar conectadas, a las que quiero enviar un saludo muy afectuoso, tengamos la posibilidad de poder hacer un anuncio de que la Defensoría Universitaria de la Universidad de Córdoba existe. Por primera vez habrá alguna persona que lo sepa hoy, ¿no? Porque también el trabajo es muy discreto, no es un trabajo muy visible. Entonces, es muy importante que haya visibilidad, que haya un lugar físico correcto, que no esté en un barracón, escondida en un sótano, que sea un lugar acogedor para que las personas puedan trabajar con comodidad, que tenga un equipo. Yo, si me permiten decirlo, soy muy fan del equipo de la Universidad Nacional de Córdoba. Casi sería mi equipo de fútbol, ¿no? Que yo no soy muy aficionado al fútbol. Funcionan de maravilla todo el equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, y lo hemos podido constatar desde el minuto 1 del comienzo del proyecto, y estoy seguro que va a ser un éxito la reunión, y quiero felicitarles desde ya. Entonces, esa visibilidad es esencial. Y claro, esa visibilidad tiene que tener una contrapartida. Nuestra función, yo diría que principal, es escuchar, y escuchar se aprende. Hay técnicas para esto que se llama escucha activa, pero yo creo que además se aprende todos los días. No hay un guión preestablecido de cómo hay que hacer la escucha. Los casos que llegan a las defensorías son cada vez distintos, son nuevos, a veces nos sorprendemos, todavía nos aparece un cierto grado de ingenuidad por cómo es posible que ocurra esto, y ocurre porque ya les digo que somos un reflejo
de la sociedad en la que nos movemos. Y luego, para sintetizar también alguna propuesta de valores que creo que debe tener el equipo, la persona que lidere este trabajo, me parece importante que tenga experiencia, que conozca, por ejemplo, una universidad tan compleja por el número de facultades tan grandes que tiene, la distribución geográfica, las diferencias entre unos aspectos y otros, las ciencias sociales, la medicina, la ingeniería, pues el saber conocer los lenguajes y la idiosincrasia, estoy seguro que el rector coincide conmigo también en este aspecto, es fundamental para poderlo tratar desde un aspecto correcto en una defensoría universitaria. Generar confianza es algo muy difícil, porque la confianza es muy difícil conseguirla y muy fácil perderla. Y yo, si no tengo una fórmula mágica, la confianza en la experiencia que yo les puedo transmitir se consigue con el trabajo del día a día. No hay un máster de confianza, creo, todavía, ¿no? Y hay que mantener esa situación en momentos que a veces son muy críticos, porque las presiones que pueden llegar por todos los sitios son importantes. La discreción es absolutamente esencial y también el tener capacidad de resolución al nivel que les estaba comentando al principio, en forma de una recomendación o una sugerencia que quede escrita y que quede argumentada en base a una investigación y un trabajo que se haya podido hacer previamente. Yo hay dos situaciones que quería plantearles como ejemplo de caso práctico y caso real. El caso práctico que, al menos en mi experiencia, y creo que a veces cuando lo hemos hablado entre nosotros hemos coincidido muchas de las personas que estamos aquí, es todo lo que tiene que ver con salud mental, que genera situaciones que muchas veces son completamente inesperadas y que afectan a todos los colectivos, tanto a estudiantes como a personal administrativo, docentes, no docentes, como llaman ustedes acá, y es un aspecto que muchas veces provoca situaciones dramáticas como la que les muestro a la derecha. En este caso parece que hemos perdido la discreción, ¿no? Y hemos hecho una visibilidad que podría estar en contra de la ley de protección de datos, pero no es así, porque esta niña que falleció el 14 de octubre de 2025, hace muy poquito, en Sevilla, esta foto la han publicado sus familiares porque quieren que el caso tenga la repercusión de que al menos no se repita. Y es un presunto caso de acoso que provocó el suicidio de esta niña. Entonces, es un caso dramático, disculpen que lo lleve a este nivel. Nadie quiere tener un caso como este en su institución, pero desgraciadamente ocurren y no nos podemos dar la espalda o mirar para otro lado. ¿Qué podemos hacer desde la Defensoría? Pues quizás promover una actuación más activa de la que se haya podido producir en este caso. Aquí, si han seguido un poco por redes sociales, porque ha habido incluso manifestaciones en la calle del colectivo estudiantil sobre este tema, pues hay una posible actuación negligente por parte de los responsables del centro educativo, que cuando conocieron esta situación hace ya un tiempo no tomaron ninguna decisión efectiva. Y bueno, pues a veces el adelantarse con pequeñas actuaciones correctas, cambio de grupo, cambio de clase, seguimiento, reuniones semanales, quincenales, tener ese tipo de servicio, pues podría evitar esta situación. Pero bueno, yo quería bajar un poco el nivel de la tensión que les haya podido transmitir y proponerles algunos otros ejemplos, entre comillas, más clásicos, que los he incluido dentro de esto que llamamos hay nuevos desafíos para atender. Fíjense que sí, yo les quiero poner 3 ejemplos y explicarlo muy breve. Por menos de 200 euros, un estudiante puede comprarse lo que llaman una calculadora científica RXO V60 más IA, que es una calculadora de mentira. Tiene una pantalla con 4 líneas a las cuales se puede transmitir información, de manera que una prueba de un examen la puede pasar un estudiante conectado a través de Bluetooth con su teléfono móvil oculto en su pantalón y hacer la carrera prácticamente entera, de manera que el grado no habría que dar solo al estudiante, sino a la IA, a ChatGPT o a cualquier otra plataforma que da
esta solución. Y esto es un desafío que tenemos ahí muy presente. Hay otros ejemplos parecidos. Me gustó el nombre porque no sé si ustedes lo usan aquí, una chuleta. Para nosotros una chuleta no es esto que tomamos en la comida, esa carne tan deliciosa que ustedes preparan, sino es una hoja de papel era una hoja de papel que tenía los apuntes de todo el examen en una letra o en un bolígrafo se incorporaba. Machete lo llaman ustedes. Bueno, pues la che, por lo menos el sonido che lo mantenemos. Pues ahora existe esto mucho más moderno. Volvemos a tener una aparente calculadora que en realidad es un computador que puede comunicarse y de esta forma el estudiante, mientras que aparentemente está usando su calculadora, pues lo que está haciendo en realidad es consultar los apuntes que nosotros mismos le hemos proporcionado a través de las plataformas digitales. 105 euros. Hemos bajado todavía, si no les mentira lo anterior, pues podemos comprar este que es más barato. Y ahora les propongo otro todavía más barato, que es el pinganillo oculto, que es algo que podemos colocar en el oído. No es exactamente el formato de auricular que ustedes y nosotros utilizamos en general. Estamos hablando de... el sonido mío en algún sitio. De algo tan pequeño como esto que tienen ustedes en la huella. Son 3 milímetros. Se coloca en el interior del oído y no es visible. Antes era... Entonces, tiene un cierto riesgo para la salud de la persona que se incorpora, porque claro, ¿cómo se puede poner dentro del oído? Parece fácil, pero ¿cómo se extrae? Pues está resuelto también. Se extrae con un imán que se puede utilizar posteriormente en casa. Y aquí ven la figura, ¿no? ¿Cómo se compone la figura? Esto es algo con que desde las defensorías universitarias con otros formatos ya venimos trabajando desde hace tiempo. Tampoco quiero alarmarles, estas situaciones son minoritarias. La inmensa mayoría de los estudiantes y de las estudiantes desarrollan sus estudios con toda normalidad y con brillantez. Pero es que los casos, vamos a decir, patológicos que llegan a las defensorías son estos. A las defensorías no nos llegan esos estudiantes brillantes que siguen el curso normal de sus estudios con la máxima satisfacción para todos, ¿no? Y aquí esto tenemos que cuidarlo, tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones. Y no es fácil llevarlas adelante. Bueno, como conclusión he propuesto una frase, podría haber propuesto más, pero ya también para terminar esta parte de la presentación. Y esa frase pues trata de que haya un sentido de avanzar para que toda la comunidad universitaria se vea beneficiada de la existencia de este recurso o de este servicio, siempre y cuando se pongan los medios, ¿no? Hay que tener al menos una mínima estructura, una voluntad. Yo como coordinador del proyecto les tengo que decir que estamos a punto prácticamente de que todos los socios del proyecto tengan ya una estructura parecida a una defensoría universitaria. En países como Honduras se denomina comisionado universitario, en países como Bolivia estamos hablando de otro tipo de denominación porque quizás la palabra defensor a veces tiene unas connotaciones que no siempre son correctas, ¿no? Si ustedes son juristas, que yo no lo soy, interpretarán que un defensor normalmente es un defensor de parte. Tenemos tres magníficos juristas a mi lado derecho y no es ese el papel, justamente el papel es más de mediador o de mediadora, pero bueno, el nombre está elegido así y a veces es un poquito confuso, y también con la intención de que la propia persona perciba que hay un lugar donde puede ir, donde puede ser atendida en un último caso. Y por fin, bueno, pues quería darles las gracias y proponerles el enlace donde tenemos toda la información del proyecto, que es una página web que nuestro equipo de comunicación viene elaborando con muchísimo mimo, que tiene muchísimos documentos que pueden utilizar si les parece conveniente, y insistirles una vez más en, bueno, darles las gracias por la acogida y, por supuesto, brindarles nuestra máxima colaboración si la precisan. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio.
Bueno, a continuación invitamos a Alejandro Eduardo Celis Núñez y a Francisca Medina Molina, ambos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Voy a presentarlos. Alejandro Eduardo Celis Núñez es abogado y magíster en Derecho de los Negocios por esta universidad, profesor de Derecho e Institucionalidad con perspectiva de Derechos Humanos en la Escuela de Negocios y del Taller de Derechos Humanos, Acoso Sexual y Sociedad Civil dirigido a estudiantes de esa misma universidad. Ha ejercido la docencia en la Academia de Guerra Naval de Chile y con la asignatura de Derecho con perspectiva de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como fiscal y director de Integridad y Cumplimiento de la UAI. Le corresponde velar por el cumplimiento ético normativo de los distintos integrantes de la comunidad universitaria y en dicho cargo lleva a cabo actividades de prevención en temáticas asociadas al enfoque de derechos humanos al interior de espacios institucionales, así como investigaciones internas para determinar responsabilidades legales y lidera al interior también de esta universidad el Proyecto Bravillo. En cuanto a Francisca Molina Medina, es licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada por la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile y desde 2019 ejerce como profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Desarrollo. Se ha desempeñado como abogada de la División Jurídica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social. Desde 2022 es directora normativa y de Transparencia de la Secretaría General de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los escuchamos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos a todas las autoridades de la universidad que se encuentran presentes y por supuesto también a todos los asistentes por participar en esta actividad y escucharnos. Por nuestra parte, ¿sí? Gracias. Por nuestra parte traemos una exposición que busca más que nada presentar la experiencia que ha tenido la Universidad Adolfo Ibáñez. Para quienes no la conocen, es una universidad privada en Chile, no tiene tanta historia, es una universidad más bien joven, tiene menos de 40 años de existencia como universidad propiamente tal, pero la verdad creo que si hay algo que nos distingue es que somos bien vanguardistas. Tratamos siempre de estar probando cosas nuevas, como bien dice nuestro rector, a veces nos equivocamos, pero también por este desafío siempre solemos tener bastantes aciertos. Y en ese marco, más que nada, comentarles la experiencia que ha tenido la universidad en cuanto a la creación, instalación e implementación de Defensoría Universitaria, que en realidad nosotros le decimos Ombuds o Ombudsman. Entonces, más que nada esto es para mostrarles cómo una universidad privada, que quizás no tenga tanta historia, a la fecha supo implementar esta figura de ombuds y la verdad cómo, a contar de los años que han ido pasando, vemos beneficios palpables en cuanto a cómo ha mejorado la convivencia universitaria con la sola existencia de esta figura. Ahora, para darles un poco de contexto, como les comentaba, esta universidad nace como tal recién en 1988, sin embargo viene de una escuela de negocios muy conocida de Viña del Mar y tiene dos grandes pilares, que son principalmente la libertad y la responsabilidad. Entonces, con estos dos grandes pilares, más por supuesto todo lo que es mucha exigencia académica, buscamos ser un aporte a la sociedad con profesionales que sean de alto estándar. Y de ahí que viene nuestro lema, pensar con libertad. Bien. ¿Cuáles son nuestros principales pilares también para poder demostrar por qué somos un poco diferentes? Esta universidad, uno de los grandes pilares que tiene, viene de Estados Unidos, que es de la Facultad de Artes Liberales, que nosotros les decimos cursos core, que se conoce, muy famoso en la Universidad de Columbia, que finalmente los estudiantes de los primeros años de todas las carreras se unen en mesas como estas, pero más pequeñas, y leen a autores clásicos, con problemas clásicos de la sociedad, cosa de así poder desarrollar el pensamiento crítico y luego ya por supuesto pasar a sus profesiones y sus eventuales especializaciones. Es un poco para que conozcan más que nada cuál es la visión de la universidad y cuál es finalmente siempre su foco.
Ya ahora pasando a lo que nos convoca el día de hoy, la verdad es que la universidad, incluso antes del año 2018, no sé si ustedes saben, yo creo que sí, en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica, particularmente el año 2018 existieron muchas manifestaciones respecto a situaciones que estaban ocurriendo al interior de las universidades que se decía que no se estaban resolviendo, entre ellas, por ejemplo, muchas situaciones de acoso, género, etc. Bueno, justo un año antes, la Universidad Adolfo Ibáñez ya algo entendía o ya estaba leyendo un poco el ambiente que había dentro y se genera y se crea un protocolo de acoso que se creó de manera participativa. ¿Qué quiere decir esto? Se invitó a una mesa a participar a profesores, administrativos y estudiantes para poder así crear un primer protocolo de acoso para poder regular estas situaciones. ¿Por qué lo comento? Porque el año siguiente, cuando fueron estas manifestaciones, gracias a que ya habíamos creado este protocolo y a que año a año nos juntamos de manera participativa estas mismas mesas, la verdad es que afortunadamente como universidad no tuvimos esa situación de manifestaciones y fuimos capaces de resolverlo y de poder conversar uno a uno todas las situaciones que aquejaban o que por lo menos problemaban a las personas. Dentro de esa misma mesa nace esta figura de ombuds y la empezamos a implementar el año siguiente, el 2019. Entonces, esto, ¿por qué lo comento? Porque creo que es muy relevante cuando toda la comunidad participa y entiende que puede existir un agente que ayude a resolver problemas desde un inicio sin tener que esperar a que estas situaciones crezcan y exploten. Yo creo que aquí quizás más de alguno le ha tocado una situación o ha llegado a su oficina una situación que se dan cuenta que si se hubiese tomado en cuenta desde el minuto 1, quizás ni siquiera hubiese sido un problema. Y eso es un poco lo que ayuda mucho esta figura de ombuds. Nosotros como universidad partimos, como les decía, con su existencia netamente en cuanto a protocolo de acoso, pero la verdad ha funcionado tan bien, y sobre todo en temas de convivencia universitaria, que ahora estamos ya fortaleciendo esta figura, esperando que ojalá pueda expandir todas sus competencias y así poder ayudar de manera real en la convivencia, porque en la práctica la verdad ya lo están haciendo, están incluso actuando más allá de temas de acoso o de género. Emilio ya aquí ha comentado muy bien cuáles son los roles o la principal misión de un ombuds o un defensor universitario. Nosotros como universidad particularmente lo vemos como un integrante o un integrante vital, la verdad, clave en todo lo que es la promoción del respeto de los derechos en general, derechos humanos, dignidad, etcétera. Somos unos convencidos que esa es la base para poder después sentarse a conversar y resolver conflictos de toda naturaleza. Entonces, pensando en eso, ¿cuáles nosotros, muy a grandes rasgos, creemos que son los principales valores o funciones que tiene este ombuds? Son principalmente recibir quejas o preguntas, ya sea de estudiantes, profesores o docentes o no docentes, como se les dice también en otros lugares, ¿cierto?, que pueden eventualmente significar una vulneración o alguna libertad o a algún derecho, y junto con eso buscar una solución. Por eso decimos mediar de alguna manera. Ya puede ser una mediación tanto formal como informal, pero finalmente la idea es intentar lograr una solución manteniendo por supuesto la imparcialidad y la objetividad. Y yo creo que hay algo muy importante, que lo digo aquí desde quizás mi rol de abogada, sin pasar a llevar las normativas internas. Ya yo creo que quizás eso puede ser a lo mejor una preocupación que puedan existir en universidades u organismos que estén pensando si instalan o no una defensoría u ombuds o el nombre que le quieran poner. La verdad es que hay un punto central en cuanto a esta función, que es que ellos no pasan a llevar la normativa interna. De hecho, cada vez la idea es que cuando llegue un problema siempre se revise si esto ya está regulado o no, y en base a eso ver cómo se va avanzando. Y junto con ello, por supuesto, con todos los conocimientos, ¿cierto?, de situaciones que ellos van recibiendo, la idea es que de manera periódica, ojalá de forma anual, se entreguen recomendaciones, guardando, por supuesto, el anonimato de las situaciones que ellos han recibido, pero en base a eso se entreguen recomendaciones. ¿Por qué? Porque esta es una autoridad moral, ¿ya? Ellos no van a sancionar, ellos no van a iniciar un proceso,
pero sí pueden hacer recomendaciones, cosa que las autoridades o quienes correspondan puedan evaluar cómo mejorar alguna situación al interior de la universidad. En base a eso, y para ya poder darle el pie a Alejandro, muy brevemente tratamos de resumir cuáles son las ventajas que hemos visto en la universidad con la implementación de estos ombuds, porque la verdad a la fecha tenemos 2, esperamos tener más. Principalmente lo que es protección de derechos, educación de derechos también, ya porque la verdad es que con esto de alguna manera también acercamos a integrantes de la comunidad que muchas veces pueden tener una relación más bien tensionante, pero esto disminuye eso y puede generar un minuto de conversación. Tiene también imparcialidad para poder resolver y analizar las situaciones. ¿Por qué? Porque se le asegura independencia. ¿Ya? Entonces, al tener independencia podemos o somos fieles convencidos que con eso pueden actuar de manera imparcial y quizás algún día dar una sugerencia que sea un poco incómoda, ¿ya? Pero a veces son importantes de escuchar. ¿Bien? Junto con ello, como ya lo venía comentando, pero para hacerlo a modo de resumen final, una manera muy importante para resolver de forma alternativa los conflictos. Nosotros tenemos protocolo de acoso, tenemos código de honor, tenemos código de ética, es decir, normativa interna para hacer investigaciones y eventualmente sancionar, hay y se aplica. Pero, como les decía anteriormente, muchas veces hemos llegado a la conclusión que son situaciones que quizás no necesariamente tenían que pasar por ese proceso que de por sí tensionan a la comunidad y muchas veces no llegan a una solución real de la situación. ¿Bien? Entonces hemos visto que es una manera muy beneficiosa para poder encontrar resoluciones alternativas a conflictos y salir de lo procedimental a lo que estamos acostumbrados nosotros los juristas. ¿Por qué también? Porque somos una comunidad. Ya yo creo que eso es muy importante cuando estamos hablando de universidad. Accesibilidad, por supuesto, esto está abierta a las puertas de los ombuds para todos, por eso hablo de comunidad completa y no solo de cierta parte de la universidad. Y promoción de buenas prácticas, porque como les decía, con este informe o esta recopilación final, periódica que hacen los ombuds, podemos encontrar cosas buenas y así prevenir, que yo creo que finalmente eso también es una lección que nos deja un poco estas situaciones, que creo algo también Emilio ya lo comentó. Creo que no basta solamente tener una figura para resolver, sino que también tomar esa información y ver cómo podemos mejorar para evitarla en el futuro. Gracias. A mí me toca, bueno, ya Francisca adelantó bastante. A mí, cuando me tocó desarrollar esta lámina, este PPT, quise compartir algunas reflexiones, no desde la figura de un ombud de la universidad, sino que a quienes aprovecho de excusar porque tuvieron un problema con el vuelo y en estos momentos están en Buenos Aires, llegan en la noche, se integran mañana al trabajo. Básicamente quería contarles cuál ha sido mi experiencia en la universidad con la cual estoy vinculado ya 34 años, primero como estudiante, después como profesor y ahora como director de integridad y cumplimiento dentro de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el rol de la Dirección de Integridad y Cumplimiento a nosotros nos corresponde el papel punitivo, ¿ya? O sea, el papel sancionatorio. O sea, a nosotros nos corresponde investigar disciplinariamente a cualquier integrante de la comunidad que no se ajusta a los valores institucionales, sean estudiantes, sean docentes, sean funcionarios y funcionarias de la universidad. Obviamente desde la prevención, ponemos el foco en la prevención, pero nos corresponde también hacer el trabajo de la investigación y eventualmente llevar a buscar sanciones disciplinarias para quienes infringen nuestra normativa. Entonces, cuando aparece la figura del ombud o del defensor, ya hace un poco tiempo atrás que me tocó conocerla, aparece la figura del ombud en la universidad el año 2019, como comentaba Francisca, me toca relacionarme periódicamente con la figura del ombud, trabajamos en conjunto, son figuras plenamente compatibles en una universidad privada y la verdad es que le quitan harto trabajo a los procesos disciplinarios de estudiantes, docentes, funcionarios. Nosotros convivimos con temáticas de acoso sexual, convivimos con acoso laboral,
convivimos con situaciones de compliance en general, o sea, en general cualquier temática dentro de la universidad a nivel de disciplina, cualquiera sea el colectivo involucrado. Por eso que la figura del Ombud, quise compartir algunas reflexiones de cómo, en definitiva, creo que el Ombud en una universidad privada, el defensor o la defensoría universitaria, es un verdadero plus, es una suma, es un valor agregado para nuestra universidad. En primer lugar, viene a sumarse a la cultura del respeto. Yo creo que todos los que estamos acá, a nivel presencial y a nivel virtual, coincidimos en que la dignidad de las personas está por sobre cualquier otra consideración. Y esa labor la cumplimos todos en las universidades de distintos roles, y el Ombud viene a sumarse a esa cultura de respeto a la dignidad de las personas, porque desde ahí parte la base de la construcción de todo el sistema de los derechos humanos, de protección universal de los derechos humanos. Por lo tanto, el Ombud, como este defensor de los derechos y libertades de los integrantes de la comunidad universitaria, viene a sumarse a esta cultura o esta construcción de una comunidad de respeto dentro de los espacios institucionales. Desde espacios seguros e íntegros, confidenciales, que se dan, la figura del Ombud contiene, orienta, informalmente, sin mayor rigidez, tiene bastante flexibilidad en recibir quejas, es parte de la formación universitaria. Esto yo creo que es un convencimiento que tengo ahora último. No todo es sanción, no todo es justicia punitiva, y la figura del Ombud permite cumplir precisamente desde la figura de los estudiantes que se equivocan, llegar muchas veces a una solución colaborativa sin intervención o sin decisiones de orden disciplinario, y participa el Ombud en ese proceso o ese rol formativo del estudiante que se equivocó, ¿ya? Permite también, el otro lado de la moneda, la protección de las personas afectadas, que muchas veces no quieren ir a denunciar, tienen temor, tienen miedo. La figura del Ombud también nos ha permitido dentro de la universidad a que sea el Ombud el que busque protección para personas afectadas, o sea, que las víctimas o afectadas por situaciones, por ejemplo, de acoso laboral, un maltrato de una jefatura, por ejemplo, el Ombud reciba a esa persona y no sea la persona afectada por ese maltrato la que se dirija a presentar una denuncia, sino que sea el mismo Ombud quien presenta la denuncia por la persona afectada. O sea, es parte de la institución que también normativamente puede buscar protección para las personas afectadas y también puede presentar denuncias cuando ve situaciones que vulneran la normativa. En el sistema del compliance permite identificar riesgos. Eso es tremendamente relevante, porque a nosotros que nos corresponde identificar riesgos dentro de la universidad, el Ombud es un canal muy efectivo para el levantamiento de riesgos, para que la luz que está naranja no se transforme en una luz roja y ya sea imposible, ya se produjo el riesgo, se materializó el riesgo. El Ombud nos permite muchas veces, protegiendo la confidencialidad, identificar riesgos, nos permite, conversamos, vemos insumos, hay normativas que a lo mejor pueden mejorarse, pero también nos permite actuar antes de que la situación se materialice, ¿ya? O sea, ahí hay un insumo muy relevante que nos proporciona el Ombud a la Dirección de Integridad y Cumplimiento. Actas de mediación. El Ombud participa en soluciones colaborativas. Dentro de nuestra normativa, cuando hay una persona que comete alguna situación irregular, a través de la figura del Ombud se permite que adquiera un compromiso, permite que adquiera un compromiso ante la figura del Ombud, y el Ombud levanta un acta que tiene un compromiso de la persona que es responsable, con un compromiso, por ejemplo, de una garantía de no repetición de la conducta o trabajos al servicio de la comunidad universitaria. Son compromisos que asume ante la figura del Ombud cuando la situación obviamente así lo permite, ¿no? En situaciones graves obviamente tienen investigación y eventualmente tienen sanciones de orden disciplinario. Respuesta a quienes no tienen respuesta. Muchas veces hasta le dicen a la persona que acude al Ombud que están equivocados. El profesor me puso una mala nota y yo necesito que ustedes revisen, y el Ombud le muestra, visibiliza a la persona del estudiante que está equivocado. Y ese estudiante muchas veces estaba equivocado precisamente, y el Ombud visibilizó esto a nivel académico.
canaliza reclamos y soluciones internas evitando judicialización. Nosotros recibimos hace poco, bueno, con la intervención de Ana, que participó en un seminario nuestro en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, nos visitó la máxima autoridad del Estado en fiscalización a las universidades y él quiso reflejar, el superintendente de Educación Superior, en la figura del Ombud, cómo los problemas internos tienen que tener soluciones internas. Y el Ombud viene a dar una efectiva solución a problemas de convivencia a nivel interno que si no estuviera la figura del Ombud llegarían al Estado. Y el Estado tendría que asumir la responsabilidad muchas veces de intervenir en procesos de mediación que nosotros solucionamos a nivel interno gracias a la figura del Ombud. Y bueno, finalmente la flexibilidad y la adaptación sin burocracia. O sea, no hay formalismo, no hay rigideces, el Ombud permite esa adaptación a la realidad. Quiero terminar comentándoles que nosotros primero teníamos la figura del Ombud vinculada con temáticas de acoso, o sea, solo para temáticas de acoso. Actualmente, gracias al proyecto Bravío, tomamos dos decisiones como universidad. La primera fue ampliar las competencias, ya no solo a temáticas de acoso, estaba en el protocolo de acoso en la figura del Ombud, ahora gracias al proyecto Bravío, nuestra universidad ha ampliado la competencia para cualquier temática de convivencia institucional, o sea, el Ombud va a participar en cualquier temática a nivel institucional. Y lo segundo, que es generación de los ombuds adjuntos. Vamos a tener un ombud titular y ese ombud titular tiene en cada sede un ombud adjunto que permite identificar, contener a la comunidad por cada sede. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco y Alejandro. Bueno, cumpliendo un poco con lo que decíamos, vamos a dar un breve espacio para ver si alguien quiere hacer una consulta o una opinión de los presentes. Esta invitación que nos hizo Emilio, un poco si quedó alguna duda o tienen algún interés en particular. Sí. No sé si se me escucha, ahí estamos, ok. Alejandro de Universidad del Siglo XXI, bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias. Yo tenía una consulta que creo que la fueron respondiendo en la segunda exposición, pero de todas maneras para Emilio, ¿cuál es el pareto de motivo de contacto que tienen ustedes o de escalamientos, de consultas, o el top 3 de temas que gestionan? Esa era una consulta. Y por otro lado, si en esta apertura de diferentes espacios de gestión, no se han visto desbordados o temas que deberían resolver otras áreas que de repente empiezan a canalizarse por la solución que brindan ustedes, que de repente se dejen de gestionar en las áreas correspondientes. Si esa situación ocurrió y cómo la han gestionado. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro por las preguntas que son muy pertinentes y no son fáciles, pero yo creo que no me gustaría retomar un poco el sentido de la pregunta, porque top 3 parece como del ranking de consultas, parece como de un concurso, ¿no?, de cocina, y todas son muy importantes. Todas son muy importantes. La mayoría de las consultas provienen de estudiantes. El colectivo de estudiantes es la parte más débil de la comunidad universitaria y en ocasiones muy débil, porque tiene una situación interna, familiar, económica, social, que requiere atención. Entonces, la inmensa mayoría de nuestras entidades trabajamos con estudiantes. Incluso, por ejemplo, UBI, que es Portugal, solo tiene defensoría que atiende estudiantes y funciona muy bien. Nosotros somos más partidarios de extenderlo, como hemos dicho, y yo diría que, si me permite, voy a contestarle un top 1, que serían aspectos académicos, pero muy inusuales, que se salen de lo común. Problemas disciplinarios también se dan, es un aspecto que las universidades en general tenemos bien resuelto desde el punto de vista de la normativa, pero solemos decir que los ladrones siempre van delante de la policía, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que intervenir, ¿no? Y yo diría que el caso tercero, por
tratar de responder la pregunta, el más complicado es salud mental. Y luego, si nos vemos desbordados o no, depende un poquito de cómo sea la relación interna, interservicios dentro de la universidad. Por ejemplo, caso que a veces ocurre, no quiero pisarle a nadie su pie fuertemente, pero creo que lo voy a hacer, que es cuando hay una unidad que siente que le estás invadiendo sus competencias. ¿Por qué tú intervienes en esto? Si yo, que soy director o directora del departamento, y hay veces que hay que decir con toda claridad, es que no estás atendiendo el problema. Entonces, no es tanto desbordamiento, sino yo creo que hay veces hay una cierta sensación de incapacidad que se traduce en que nosotros recomendamos o sugerimos solo cuando lo que nos apetecería sería otra cosa. Pero hay que atender esto como es. Y yo no he sentido realmente desbordamiento porque quiero transmitir una idea positiva, que la dije antes. Ha parecido todo como muy negativo, todo... No, si es que el porcentaje, insisto en esto, de casos es muy pequeño. La salud de las instituciones universitarias afortunadamente ha mejorado mucho, no estamos en 1918, no hay cierres, paros, asaltos, quema de las universidades, afortunadamente. Y hay muchos mecanismos de diálogo a través de la representación estudiantil, a través de la representación de los departamentos, pero en mi opinión creo que es muy importante que exista esto que llamamos la última oportunidad de asistir a un caso, que realmente, como es la última, ya cierra, ya no hay más, y eso es bueno, porque hay veces que si no se insiste mucho, se va. Por ejemplo, estoy seguro que, y termino ya con la respuesta, lo siento, pero es que creo que quiero transmitir también un poco la pasión que este cargo tiene, ¿no? Pero hay una situación en la que una persona se dirige a múltiples instancias con el mismo caso, a la dirección del departamento, al vicerrector, al rector, y entonces crea una situación de confusión tremenda y además una pérdida de esfuerzo muy grande, porque no se sabe muy bien cómo coordinar eso. Y entonces, bueno, hay sitios que están planteando tener como lo que podríamos llamar una ventanilla única. Esa ventanilla única podría ser algo parecido a la Defensoría o algo parecido a un portal de transparencia que incluyera servicios. Y entonces ahí hay un rol que creo que hay que tener muy claro, y es que no se va a cerrar nunca esta situación de problemática porque reflejamos lo que hay en la sociedad. Si la sociedad tiene situaciones conflictivas, van a encontrarse también en la universidad, y si las podemos atender, pues creo que es un motivo de satisfacción muy grande. No sé si he intentado contestar las preguntas, pero bueno, podemos tener luego una parte menos formal, ¿no? Que se note la informalidad. Muchas gracias. Sí, hacemos la última intervención y después ya los saludos. El micrófono. Acerca. Un poquito con lo que decía Alejandro, a mí me queda una duda que es, y a ustedes que ya los tienen implementados, puede ser que algunas cosas resuelvan directamente en el trato con la persona que acude, pero cuando hay que derivar las sugerencias, ¿van a distintas áreas o tienen implementado ir a un área específica? ¿O ustedes son los que tienen la autonomía de derivar según su criterio al área correspondiente de la institución? No sé si he sido clara. Sí, el flujo, gracias por la pregunta. El flujo que tenemos como universidad es que, y lo graficó muy bien Emilio, cuando existe alguna queja o alguna situación puntual, llega la denuncia, puede llegar al ombudsman directamente o puede llegar a nuestra Dirección de Integridad y Cumplimiento. Dependiendo de la naturaleza del caso, el ombudsman puede retener el caso, por ejemplo, una situación de convivencia entre estudiantes la retiene. Si es una situación, por ejemplo, de acoso sexual, el ombudsman deriva inmediatamente los antecedentes a la Dirección de Integridad y Cumplimiento para efecto que se genere una instancia de investigación con plena garantía para todos los intervinientes. Ahora, nuestra dirección, en el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, convive periódicamente con el ombudsman, porque el ombudsman, perdonen que lo grafique de esta forma, el ombudsman no tiene el garrote.
Entonces, cuando al Ombuds no le hacen caso, el Ombuds acude a la Dirección de Integridad y Cumplimiento y vamos junto el Ombuds y la Dirección de Integridad y Cumplimiento a la unidad respectiva que, por ejemplo, no le está contestando al Ombuds alguna información, porque regulatoriamente nosotros tenemos, los distintos órganos de la universidad tienen la obligación de colaborar con el Ombuds. Pueden no estar de acuerdo, ojo, puede no estar de acuerdo con la recomendación del Ombuds. Nosotros también podemos no estar de acuerdo con una recomendación del Ombuds, pero es el Ombuds de la universidad y se le tiene que contestar y dar la información. Entonces, depende de dónde llega el flujo, pero normalmente es la Dirección de Integridad y Cumplimiento la que genera, en definitiva, la obligación de suministrar la información, pero como la figura del Ombuds no obliga, no es vinculante, recomienda, la unidad respectiva puede acoger o rechazar, pero nosotros como Dirección de Integridad y Cumplimiento vemos ahí una identificación de riesgo y muchas veces actuamos al margen del Ombuds solicitando alguna medida o alguna modificación reglamentaria, por ejemplo, si no se respeta el debido proceso, por ejemplo, dentro de un proceso interno a nivel laboral, que lo levantó el Ombuds y esa recomendación viene de la Dirección de Integridad y Cumplimiento. Pero es un trabajo conjunto que nosotros llevamos a cabo desde la Dirección de Integridad y Cumplimiento, somos los que velamos porque se cumpla con la labor del Ombuds y cuando se trata de situaciones de decisiones vinculantes, nosotros somos los que actuamos para efecto que la unidad respectiva cumpla con lo dispuesto. Y esa independencia que tienen, de todos modos, implica dar un informe anual, mensual, trimestral a la institución para Sí. que la institución sepa qué está pasando dentro de ella. Esa es la gran, desde la figura del Ombuds, el informe del Ombuds es clave. O sea, a nadie le gusta aparecer en el informe del Ombuds a fin de año como aquel que no le hizo caso a las recomendaciones del defensor o de la defensora de los derechos y libertades de la comunidad universitaria. Así que en nuestro caso la figura del Ombuds es muy respetada dentro de la universidad y normalmente se acogen las recomendaciones del Ombuds universitario. Muchas gracias. Sí, bueno, sí es muy breve. Sí, muy breve, para completar, porque estábamos los dos en la misma pregunta. Por un lado, la pregunta puntual es cómo se determina las medidas cautelares, si las aplican directamente o a través, o se trabaja y se decide de manera conjunta. Y la última, la capacitación. ¿Cómo es la capacitación? Si hay capacitación en mediación principalmente, estimo que sí. Sí. Primera pregunta, las medidas cautelares las puede solicitar el Ombuds a la Dirección de Integridad y Cumplimiento y nosotros desde la Secretaría General decretamos las medidas cautelares de protección, por ejemplo, en temáticas de acoso, laboral, sexual, etc. El Ombuds no tiene la competencia para decretar medidas cautelares, pero sí puede solicitarlas y normalmente solicita. Por ejemplo, frente a víctimas de situaciones que tienen miedo de acudir porque les temen por un despido, por ejemplo, acuden al Ombuds de la universidad y el Ombuds es el que nos solicita las medidas cautelares. Obviamente, el peso de una solicitud del Ombuds es tremendo. O sea, si viene una solicitud de medida de protección del Ombuds, normalmente se decretan medidas cautelares a favor de la persona afectada. ¿Ya? Eso es lo primero. Y la segunda pregunta, sí. Nosotros tenemos planes de prevención a través de distintos mecanismos, hacemos charlas periódicamente a los primeros años, estudiantes que ingresan a la universidad, trabajadores o trabajadoras nuevas que ingresan a la universidad, reciben un correo desde nuestra dirección y reciben una inducción obligatoria sobre el paraguas normativo institucional de la universidad y el Ombuds está presente en las capacitaciones a los primeros años y también a veces respecto de los colaboradores nuevos. O sea, tenemos un plan de capacitación donde el Ombuds también cumple un rol fundamental. Bien. Bueno, por un tema de agenda vamos a pasar a los saludos, pero después podemos quedar conversando y ampliando más dudas si quieren, contando experiencias, porque también son distintas en cada una de las universidades, ¿no? Ahora vamos a escuchar al rector de la Universidad Nacional del Nordeste que ha mandado su saludo, el doctor Gerardo Omar La Rosa, quien no nos pudo acompañar, pero bueno, vamos a ver en el video lo que tiene para decirnos.
Hola a todos y todas. Es un orgullo para la Universidad Nacional del Nordeste ser parte de este encuentro de intercambio de buenas prácticas en el marco del Proyecto Bravío que se realiza en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde la Universidad Nacional del Nordeste valoramos profundamente estas instancias de intercambio de construcción colectiva que nos permite proyectar una universidad más inclusiva, innovadora y comprometida con los derechos humanos. Les deseo una excelente jornada de trabajo y celebración académica. Muchas gracias. Y para finalizar, escuchamos al rector de nuestra universidad, John Boret. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Ahí resolvimos. Bueno, gracias. Aprovecho nuevamente para darles la bienvenida a nuestra Universidad Nacional de Córdoba, a todas las representaciones de universidades extranjeras que nos acompañan en el marco del proyecto Bravío. Por supuesto, saludar, igual que al rector, el amigo rector, colega Omar La Rosa, a la representación de la Universidad del Nordeste, que es coorganizadora de este encuentro. Agradezco también la participación de todas las representaciones del Foro de Rectoras y Rectores de la provincia de Córdoba que nos están acompañando en este encuentro y otras instituciones, las defensorías que funcionan aquí en el ámbito de nuestra provincia y demás autoridades. La verdad que agradezco a Emilio, a todas las intervenciones, a Ana, a nuestra defensora aquí en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que es muy importante concretar esta nueva instancia de este proyecto Bravío que ha conformado esta red de universidades en el marco de un proyecto Erasmus, donde se comparten buenas prácticas vinculadas en este caso a las defensorías universitarias, a la protección de los derechos y de las libertades de las comunidades universitarias. La verdad que, es muy enriquecedor un encuentro de estas características. En nuestro caso, nuestra defensoría, nuestra universidad ha sido realmente precursora dentro del sistema universitario argentino de esta instancia, que, como ya sabrán, se ha creado en el año 1997. No surgió digamos, como producto de que alguien dijo, sería bueno contar con una defensoría. Surgió porque se pusieron de manifiesto en esa oportunidad determinadas situaciones, y eso que estamos hablando de una institución en el año 97, que, como ustedes saben, las universidades públicas argentinas funcionan en un entorno democrático, y sin embargo, en esa ocasión se visibilizaron determinadas denuncias que originalmente tenían el carácter de, podemos decir, casos de corrupción académica en algunas unidades académicas. Eso dio lugar a que, por supuesto, las máximas autoridades de la universidad, el rectorado, el Consejo Superior en ese momento, adoptaron una serie de medidas de cambios normativos vinculados a esa problemática específica. Pero en ese proceso, yo recuerdo, era secretario de Asuntos Estudiantiles de la universidad en ese momento. En ese momento el Consejo Superior decide conformar una especie de comisión que receptara situaciones de denuncias, más allá de que la universidad tenía organizadas sus sistemas, sus mecanismos para resolver las situaciones disciplinarias y demás. Se creó una comisión interclaustro que receptó de forma anónima, si se quiere, determinadas denuncias. Y no solo aparecieron esos casos de corrupción académica, sino otras situaciones. Entonces, que dio lugar a decir, bueno, hace falta, como dijo Emilio, crear una instancia, la Defensoría de la Comunidad Universitaria, que se constituyera en un espacio independiente, en un puente entre la comunidad universitaria, los actores de la comunidad universitaria y la institución universitaria, entendiendo por institución las diversas manifestaciones, las autoridades, los organismos y demás. Y a partir de ahí, en forma ininterrumpida, ese espacio ha posibilitado ser un espacio de escucha, un espacio para canalizar,
determinados reclamos, determinadas situaciones. En los últimos tiempos, en un trabajo colaborativo y compartido con otras áreas, como la de la Unidad Central de Políticas de Género, tuvo un rol muy activo en relación a todas las situaciones vinculadas a violencias de género, bueno, y situaciones de diversa naturaleza, como aquí se han comentado. Así que la verdad que celebro la posibilidad de producir este encuentro, agradezco mucho la participación de las otras universidades de nuestra provincia que están aquí sentadas y por supuesto nuevamente agradecer el trabajo de nuestra Defensoría en nombre de la doctora Ana Jukelsson y en nombre de nuestra vicerrectora Mariela Marquicio y el mío, agradecerles nuevamente el hecho de que hayan venido a visitarnos. Agradecer a Emilio la coordinación de este importante proyecto, que la verdad seguramente va a dejar sentado bases para, bueno, afrontar efectivamente, como planteó en su exposición al final, nuevos desafíos, renovados desafíos que en el marco de los derechos y de las libertades de las personas seguramente vamos a tener que afrontar como miembros de nuestras comunidades. Así que muchas gracias por esta actividad. Bueno, antes de finalizar este momento protocolar, vamos a dejar registro con una foto de familia y no sé si ya la sacaron o la van a sacar. Nos podemos juntar todos acá. Sí. ¿Cómo hacemos acá? Yo les traigo segunda línea de vamos a tapar la comida.